Querida familia, ¿cómo estáis? Un cordial saludo de nuevo, un día más, con todos vosotros en Puertas Adentro. Bienvenidos chicos a Puertas Adentro, este tiempo de reflexión, Juan, para nosotros en primer lugar y también para aquellos que queráis ver estos programas, porque como siempre decimos, lo más importante está Puertas Adentro, así que hoy nos vamos a meter en un tema de los más interesantes, pero también un poquito escabrosos, diría yo. Sí, porque vamos a trabajar esos términos tan bíblicos, pero tan mal utilizados, incluso desde el cristianismo histórico, que de pronto creo que nos va a convenir darles su justo significado, que lo tienen y bien bueno. Y así hemos titulado este programa, Términos bajo sospecha en el matrimonio. Así que vamos a por ello, Juan. Claro, pues no sé, ¿de qué hablamos, María del Mar, cuando hablamos de términos bajo sospecha? Bueno, yo creo que en la Biblia hay algunos... hay algunos términos que en principio, si no lo entendemos en su justo contexto, pues pueden producir cierto rechazo, choque, como el término autoridad, sometimiento, liderazgo, en cabeza, fin, vamos a cabeza. Entonces, bueno, vamos a ir trabajando eso, ¿no? Vamos a ir trabajando lo que nadie se asuste, ¿eh? Porque cuando decimos que son términos que los entendemos con cierto grado de sospecha, lamentamos mucho que aún en nuestro cristianismo actual esos términos sigan siendo tan mal entendidos, que lo fueron en la antigüedad, sin duda alguna. Pues Molly, recuerdas que hace muchos años, y no tantos quizá, en muchos contextos latinos, y España es latina, y Latinoamérica en general, el hombre parece que se agarraba de determinados textos para pegar un golpe en la mesa y decir, aquí se hace lo que yo digo porque soy el cabeza, ¿no? Sí, y bueno... Dícese antiguamente, pero también ocurre en algunos contextos hoy. Por eso, la verdad es que siempre hablamos de la palabra de Dios, que es el manual del fabricante para el matrimonio, como ese libro que hay que saberlo entender. Y realmente los principios que vienen ahí son aplicables para todo contexto, para todo momento. Y realmente Dios nos pone en un plan de igualdad totalmente al hombre y a la mujer. Así que hay que entenderlas. Por lo tanto, yo creo que ya que estamos hablando de la autoridad y del golpe en la mesa, ¿por qué no afinamos y le damos el sentido bíblico? Sí, porque son términos que han sido pues entendidos, como bien has dicho, y aplicados incorrectamente. Entonces tenemos que privarlos de esas connotaciones negativas y ponerlos en el justo contexto. Pues ya lo he dicho yo, sí. Estamos repitiendo. Bueno. Es que... a la familia de mi esposa son de repetición, lo cual va bien, porque nos ayuda a fijar conceptos. Exactamente, entonces... no nos vamos a meter con la familia, porque si no, si yo digo la familia de mi esposo, bueno. Aquí la que se puede levantar. Vamos a dejarla ahí. Bueno, vamos a hablar de esa responsabilidad que Dios le ha dado al hombre y a la mujer dentro del matrimonio. Al hombre ser cabeza y a la mujer pues también de esa palabra tan difícil del sometimiento. Pero vamos poco a poco. Bueno, antes del sometimiento empecemos con la autoridad, que es por el término por el que empezamos. Exacto. Y ahí mejor nos vamos. Hay una etimología bíblica, una etimología lingüística y un significado bíblico, ¿no? La etimología lingüística ya es bien interesante y nos da un poco la medida de lo que precisamente Dios quiere decir cuando habla de estos términos en su palabra, ¿no? Pues la palabra autoridad, mi vida, en latín viene del término augere, que significa... Bueno, dinoslo. No, ayudar a crecer, creo que es, ¿verdad? Así que es muy interesante, me encanta esa expresión. Una persona con autoridad es aquella que te ayuda a crecer, qué bonito. Eso es bonito, no fácil de asumir a veces, porque cuando nos ayudan a crecer a veces no nos gusta, pero la única forma de crecer, aparte de confrontándonos con nosotros mismos, es precisamente cuando hay un tú, es decir, un otro que nos confronta, nos hace ver la realidad en la que vivimos y nos ayuda a crecer, por lo tanto. Por eso es un término positivo, ¿verdad? El término autoridad es un término positivo, netamente positivo. Sí, por eso ya le estamos quitando las rémoras de sospecha a la palabra, ¿no? Es un término absolutamente positivo que, como venimos diciendo, significa ayudar a crecer a la otra persona. O sea, Juan, que si tú ejerces cierta autoridad en nuestro matrimonio, o yo la ejerciera en algo, pero
el término autoridad Dios se lo da a la cabeza, es para que me ayude a crecer. Yo no estoy de todas las acuerdo. áreas. Yo no estoy de acuerdo. El término autoridad Dios no se lo da a la cabeza. Vamos a ver, es que es lo que luego seguramente Qué bueno que pueda comentaremos. salir esto así. Seguramente luego lo comentaremos. Son términos como algunas chaquetas, reversibles. Exactamente. Tienen su primera aplicación, tienen su primera responsabilidad, pero hay ocasiones donde de pronto a María del Mar le va a tocar ser cabeza en algunas cosas, por situaciones de la vida, por momentos personales de uno, por contextos, de igual forma que cuando hablemos de los términos respeto, que ya hemos hablado de ellos, respeto y amor, también son términos intercambiables, que aunque tienen sus primeras responsabilidades, luego nos competen a ambos por igual. Pero Pues, luego la palabra autoridad también viene de autor. La propia etimología, autoridad, viene de autor. Y también es interesante porque nos quita la connotación negativa. Un autor nunca impone. Nunca impone. Un autor, en todo caso, expone o convence por exposición, nunca por imposición. Wow, qué tremendo eso, ¿verdad? Convence, han dicho, por exposición. Por exposición. Y nunca por imposición. Sí, sí. Últimamente estamos muchos fines de semana fuera trabajando en el tema que Dios nos ha dado de la familia y hablando con matrimonios y sobre todo con algunas mujeres así a nivel particular y aún en las consejerías. Pues este es un tema que crea mucho roce, el tema de entender ese concepto de autoridad. Y esto me ha encantado, Juan. Un autor convence por exposición y no por imposición. Wow, tremendo. Eso es para digerirlo, ¿verdad? Por exposición, porque tú vives una vida que realmente convences de tu autoridad por cómo vives y no porque digas esto hay que hacerlo así, no, sino que con nuestro propio ejemplo estamos convenciendo a los demás de lo que hay que hacer. Entonces, claro, eso nos pone el listón muy alto a nivel personal, porque somos nosotros los que tenemos que con nuestra vida demostrar lo que, entre comillas, exigimos o pedimos a los demás. Y en esa idea de no imposición, sino exposición, viene otro de los conceptos interesantes del amor, es decir, del amor, de la autoridad. Tiene que estar basada en la afectividad y tiene que estar basado en el amor. Cualquier término de los que vamos a mencionar tiene que estar basado en el amar, en el ayudar y en el darnos al otro, ¿no? Eso es importante. Qué bueno, pero importante, ¿verdad? Que tiene la base de cualquier autoridad es para que sea efectiva tiene que ser el amor. Por lo tiene que haber esa tanto, afectividad. te pregunto, querida, la autoridad yo me la tengo que ganar, tú me la tienes que dar, yo me tengo que imponer. ¿Cómo funciona eso? Pues yo qué sé, cariño. Bueno, yo creo que la autoridad uno se la gana viviendo una vida... No se impone. No se impone, claro que no, ya lo hemos dicho antes, ¿verdad? La autoridad no se impone, la autoridad no se otorga, la autoridad se gana. Y uno reconoce esa autoridad sin la fuerza de la imposición. Cuando una persona tiene un liderazgo, tiene una autoridad, eso es algo que se ve. Entonces, alguien con autoridad, yo pienso que es alguien que estamos en el mismo plano. Claro, no tiene que imponerse ni recordar que él es la autoridad. No tiene. O sea, la autoridad se reconoce. Cuando una persona, y esto lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando una persona anda en la identidad adecuada, y la identidad adecuada quiere decir que uno tiene que ser un buen hijo de Dios, andar en integridad, con los valores adecuados. Cuando uno anda en el camino correcto, la autoridad surge de forma natural. Es casi un beneficio colateral, ¿no?, de andar en integridad. Juan, mira, yo creo que este es un tema tan interesante que da tanto de sí que casi que tenemos que continuar ya en el próximo programa. Así que continuaremos hablando de estos temas porque no hemos quedado solamente con... Entonces voy a ejercer la autoridad que me toca como cabeza y vamos a poner fin a esta primera charla. Queridos, sí, el tiempo se nos fue y no queremos extendernos más allá de lo que tenemos pactado. De manera que continuamos este interesantísimo tema que todavía tiene mucha tela que cortar y os emplazamos para la siguiente semana, donde seguiremos trabajando siempre puertas
adentro. Recordando eso, que lo más importante está puertas adentro. Y Eso puertas quería adentro decir. es donde se tiene que demostrar si somos líderes o no, si tenemos autoridad o no. Puertas Así adentro es. es lo que vale. Nos Así vemos es. prontito. La última palabra para mí. Nos vemos prontito.